Como estaba hablando, pues vamos a seguir con nuestra serie sobre nuestra confesión de fe. Nuestro tema hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos visto algunas cosas sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos visto algunas cosas sobre el tema del Espíritu Santo. El primer apartado, o el primer párrafo de nuestra confesión sobre el Espíritu Santo está ahí. Creemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Ahí hemos visto sobre la persona y la divinidad del Espíritu Santo. El segundo párrafo, creemos que solo por medio de la obra del Espíritu Santo puede el hombre llegar al verdadero conocimiento de Dios a través de la comprensión de su palabra y a la apropiación de la obra redentora de Cristo. Ahí hemos visto sobre la iluminación del Espíritu Santo, el Espíritu que ilumina creyentes y no creyentes para comprensión de las Sagradas Escrituras y el conocimiento de Dios. Y en un segundo momento hemos visto que es el Espíritu Santo que aplica la obra de Cristo y por lo tanto es el Espíritu Santo que opera la regeneración en el hombre, ¿no? Es decir, hace que el hombre nazca de nuevo. El tercer párrafo de nuestra confesión de fe, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, dice: creemos que el Espíritu Santo mora en el creyente desde el momento de su conversión como sello y garantía de su salvación. Le santifica, le fortalece, le consuela y le guía. Y ahí hay distintos pasajes sobre esto, ¿no? Entonces, el tema del bautismo en el Espíritu Santo en nuestra confesión de fe viene precisamente ahí. Porque el hecho de que el Espíritu more en el creyente, es decir, viene sobre el creyente para habitar el creyente, esto es lo que creemos que es el bautismo en el Espíritu, ¿no? El cuarto párrafo dice exactamente sobre el bautismo. Creemos que el Espíritu Santo bautiza a todo creyente uniéndolo así a Cristo y a su iglesia, precisamente en el momento de la conversión, cuando viene a morar en el creyente. El Espíritu Santo, además de los frutos propios que da a los creyentes, enriquece a la iglesia repartiendo soberanamente dones espirituales a cada creyente, por medio de los cuales servir en el cumplimiento de la misión encomendada por Cristo a su iglesia. Entonces vamos a ver más cosas sobre el Espíritu Santo la semana que viene. Hoy nos quedaremos con esta idea de que el Espíritu mora en el creyente, lo bautiza por lo tanto, poniéndolo así a Cristo. Pero antes de entrar en ese tema en específico del bautismo en el Espíritu Santo, su venida y morar en nosotros, creo ser importante hacer un pequeño resumen o recorrido sobre la acción del Espíritu en las Escrituras, a empezar del principio. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vamos a ver las acciones del Espíritu en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, para entonces llegar a Hechos y luego las epístolas, donde de hecho se habla del Espíritu Santo más declaradamente. De hecho, algunos dicen que Hechos de los Apóstoles debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Es cuando viene el Espíritu Santo y se inaugura la era, por así decirlo, del Espíritu, ¿no? De la iglesia. Pero bueno, en el Antiguo Testamento fue el Espíritu Santo quien estableció el orden en el caos. Es interesante notar la palabra usada en el versículo 2 del primer capítulo de Génesis, con referencia a la obra del Espíritu Santo. La palabra en el original es la misma que incubar, usada en el sentido de incubar huevos. El Espíritu de Dios se movía, es decir, incubaba y ponía orden en el caos. Entonces, digamos que el Espíritu organizó, es decir, estableció el orden en el caos. Segundo, fue el Espíritu quien dio vida al hombre. Dice que el hombre estaba allí hecho polvo, ¿no? Hecho de polvo, y el Señor sopló, neuma, el soplo, ¿no? Y es decir, sopló su espíritu. Entonces el Espíritu fue quien dio vida
al hombre, como dice Salmo 104. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, entonces son creados y renuevas la faz de la tierra. El espíritu siempre está conectado desde el Antiguo Testamento con la idea de dar vida. El espíritu dio vida al hombre y el espíritu da vida nueva al hombre. Lo que hemos visto la semana pasada, regenera, ¿no? Tercero, el Espíritu Santo dio diversos poderes especiales a distintas personas también en el Antiguo Testamento. Vemos que el Espíritu da dones, capacidades, talentos a los hombres en el Nuevo Testamento, en la iglesia, pero también lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, los jueces Sansón y Jefté y los artesanos en el desierto del tabernáculo, ¿no? Ahí en Jueces 11:29 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y este recurrió Galaad y Manasés, de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. El Espíritu del Señor descendió sobre Sansón, y por eso pudo despedazar a un león, como quien despedaza a un cabrito. El Espíritu le dio poder en esta ocasión en especial. ¿Cuál es la diferencia de esta venida del Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? En el Antiguo iba y salía, y en el Nuevo, cuando viene, se queda de una vez por siempre. Otra cosilla, el Espíritu Santo dio diversos poderes especiales a distintas personas. Bueno, de nuevo, ¿no? Otro pasaje de Éxodo capítulo 31. Lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿vale? Estoy un poco con la garganta seca. Voy aquí a... Cuarto, el Espíritu Santo fue quien dio a los profetas el poder de revelar la verdadera voluntad de Dios. Dice: entonces el Espíritu entró en mí y habló conmigo y me puso sobre mis pies y oí lo que me hablaba. En Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Entonces, los profetas profetizaban de parte del Espíritu. Lo mismo dice en Zacarías. Quinto, ya en el Antiguo Testamento se profetiza que el Espíritu Santo ungiría al Mesías. Dice Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará. Pues, ahí se escribió equivocadamente. Retoñará, perdón. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es una referencia a Jesús, ¿no? Que el Espíritu ungiría al Mesías, igual que Isaías 42, y ahí por delante. Sexto, se profetiza la venida del Espíritu Santo para inaugurar un nuevo tiempo en la historia del pacto de Dios con su pueblo. Joel 2, 28 y 29. Después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, se profetiza en el Antiguo Testamento, los profetas, sobre esta venida del Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces ahí vemos más cosas sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento. Entonces, este es un breve bosquejo ahí de las actividades del Espíritu tal como se presentan en el Antiguo Testamento. Entonces, como podemos ver,
podríamos ver otros pasajes, ¿no? Pero un breve recorrido. El Espíritu Santo siempre estuvo trabajando muy activamente desde el principio. Al principio su actuación se limitaba a tal y cual persona, a tal o cual lugar, pero a medida que progresaba la historia, se hacía cada vez más evidente la acción del Espíritu Santo. Incluso en las propias escrituras, pues la mención al Espíritu va creciendo a la medida que la historia progresa, ¿no? Así que, considerando la evolución de los acontecimientos en el Antiguo Testamento, es de esperar que la actividad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aumentara. Es como si se estuviera preparando primeramente para la venida de Jesús y en un segundo momento para la venida del Espíritu Santo. Opa, espera, volvemos aquí. Si ahora entramos en la acción del Espíritu Santo en los Evangelios. En los 4 Evangelios se nos presentan al Espíritu o actividades del Espíritu Santo, ¿no? En el caso de los Evangelios, las actividades o las acciones del Espíritu Santo están siempre conectadas, o prácticamente todas conectadas con el ministerio de Jesús, ¿verdad? No hay otra persona en el Nuevo Testamento tan estrechamente relacionada con el Espíritu Santo que Jesús. Entonces, lo primero, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. El texto que nos recordamos cada Navidad, ¿verdad? Segundo, el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el momento de su bautismo. Es un texto también bastante famoso, ¿no? Jesús es bautizado, el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma, y el Padre habla desde el cielo: este es mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahí vemos la actividad del Espíritu Santo. Es como si el Espíritu estuviera ahí dando la chancela, ¿no? Su confirmación al ministerio de Jesús. ¿Existe esta palabra que acabo de mencionar? No. Aquí no, pero bueno, la hemos entendido. Vale, perdón. O inventarme una palabra. Le dio su confirmación. Que le dio su confirmación, exactamente. Punto 3. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y con su poder ganó sus batallas y ejerció su ministerio. Lucas 4:1, la tentación en el desierto. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y por impulso del mismo Espíritu fue impulso del mismo Espíritu. Volvió de su bautismo lleno del Espíritu Santo, pero no estaba lleno antes. ¿Y ahora? Reposó, ya no reposaba. Bueno, es la idea de que el Espíritu como que marcó un momento allí de su bautismo, ¿no? De Jesús siendo Dios, pues está obvio que tanto el Padre como el Espíritu continuaban siendo uno con Él. Es más una expresión para decir que el Espíritu realmente lo estaba guiando, ¿no? Y cuando vino o volvió del Jordán, de su bautismo, impulsado por ese mismo Espíritu y lleno de ese mismo Espíritu, fue al desierto donde fue tentado, ¿no? Sí, por ejemplo, texto donde Jesús cita a Isaías y lee Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Jesús está apropiándose de esta profecía y está diciendo, por lo tanto, que la razón por la cual realiza lo que realiza es porque ha recibido del Espíritu Santo el poder para ello. 4. Jesús expulsó demonios
por el poder del Espíritu. Mateo 12, 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Siguiente, una cosa más, Jesús fue proclamado por Juan el Bautismo como quien bautizaría con el Espíritu Santo. Y esta promesa fue cumplida, ¿no? Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Que va a lanzar fuego en todos. La idea del fuego es la idea de poder, ¿no? De vislumbre, ¿ah? Purificación, ¿no? Purificación, exacto, purificación, de poder que se baja, ¿no? Y bien dicho por Luis, el fuego pues purifica. Vale. Y vamos al siguiente. Y si vamos, por ejemplo, a Hechos 2:4, vemos que esta profecía se cumplió. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse, ¿no? Y dice que vino como fuego, ¿no? Como las lenguas vinieron como fuego. Punto 6. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz por el poder del Espíritu Santo, dice el autor de Hebreos. Cristo, el cual, mediante el Espíritu, se ofreció a sí mismo. Entonces fue por el poder del Espíritu que pudo ofrecerse a sí mismo. Siguiente. Resucitó por el poder del Espíritu, dice Pablo. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de los muertos. El Espíritu de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo, fue por ese poder del Espíritu Santo que fue declarado Hijo de Dios en su resurrección. Entonces vemos ahí la actividad del Espíritu en los Evangelios conectado a Jesús, siempre. Siguiente. Ahora, ¿no? El Espíritu es prometido a todos los creyentes. Entonces, cuando se relaciona el Espíritu a los creyentes, es como en forma de promesa. Es decir, el Espíritu vendrá sobre vosotros pronto, cuando yo me vaya, ¿no? Lo que decía Jesús en Juan. Exactamente. Entonces, la acción de Jesús en los Evangelios es más bien, las acciones del Espíritu en los Evangelios están estrechamente relacionadas a Jesús. Y cuando se le menciona en los Evangelios no relacionado a Jesús, es en forma de promesa que viene sobre los creyentes, que vendría sobre los creyentes más adelante, ¿no? Eso lo vemos en muchos pasajes. Por ejemplo, en Lucas 11, 13. Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más no hará vuestro Padre Celestial. Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice Juan 14:16, yo pediré al Padre. Ahí en Juan tenemos esos 3 capítulos, ¿no? 3 capítulos de Juan son dedicados a reiteradas veces a enseñar a los discípulos sobre el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? 14:16, pediré al Padre y Él nos dará otro consolador, el Espíritu Santo, que esté con vosotros para siempre. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y el siguiente pasaje, Juan 16, 7 al 11, lo mismo, ¿no? Podéis leer ahí mientras yo veo un poquito más de algo. Tres hechos importantes podemos aprender ahí de estos pasajes de Juan que acabamos de citar. Primero, en Juan 14:16 leemos que Él permanecerá con nosotros para siempre. Y el antiguo iba y venía, pero ahora se nos dice que permanecerá para siempre. Es una diferencia. Jesús tuvo que irse, pero vendría el otro Consolador para quedarse con nosotros
El Espíritu Santo está siempre del lado del creyente, pero la Biblia habla de una relación aún más íntima. Él habita en el creyente. Como dice la confesión de fe, mora en el creyente, ¿no? Lo que dice Juan 14, 17. Segunda cosa, que aprendemos ahí de este pasaje, ¿no? Y es curioso porque Jesús tenía una los discípulos tenían una relación íntima con Jesús, pero no tan íntima cuanto nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Que Jesús estaba al lado de ellos, pero el Espíritu está dentro. Exactamente, esta es la idea, ¿no? A veces minimizamos este hecho, ¿no? Parece que quien estuvo con Jesús tuvo, digamos, Privilegio más grande. ¿ah? Piensan que el privilegio más grande. Un privilegio más grande, sí. Es verdad que los 12 apóstoles tuvieron una misión especial, ¿no? Pero no por eso han disfrutar de una relación más íntima que nosotros podemos disfrutar. No sé si me explico, ¿no? Ellos también tuvieron el Espíritu en ellos, porque el Espíritu vino sobre ellos. Y fijaros, fue en ese momento que realmente despegaron. Porque antes, madre mía, ¿verdad? ¿Sí o no? Está casi mal decirlo de esta forma, pero mientras estaban con Jesús no ha funcionado. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ahí despegaron. Obviamente no fue porque Jesús hizo algo malo, ¿me entendéis, no? Estaban en el proceso. Estaban en el proceso. Y también para que se viera más la obra de Cristo que la de ellos también, ¿no? Claro, y se cumplió la misión, se cumplió lo que Cristo quería, pero es una cosa interesante, realmente se centraron en lo que se debía centrar cuando vino el Espíritu sobre ellos. La segunda lección que aprendemos es sobre la relación entre el Espíritu y la obra de Jesús. El Espíritu construye y completa el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Jesús fundó el reino, pero el Espíritu realiza la obra hasta establecerlo en cada corazón. Es decir, lo que Cristo comenzó a hacer y enseñar, el Espíritu Santo, como ocurrió con los discípulos. Jesús empezó, el Espíritu completó. Es lo que ocurre con nosotros. Es decir, con la obra de Cristo en la humanidad en general. Jesucristo empieza, el Espíritu Santo completa. Por eso él dijo, os conviene que yo me vaya. Claro, exactamente. Os conviene que yo me vaya y venga el Espíritu, porque si no, no se completará la obra. Listo. Tercero, la tercera lección se refiere a la relación del Espíritu Santo con el mundo. Él convencerá al mundo del pecado, justicia y juicio. Pero bueno, sobre esto hemos visto la semana pasada, no exactamente la semana pasada, sino la otra. Pero la semana pasada estuvo aquí a ver con nosotros. El Espíritu Santo en los hechos y en las epístolas. Ahora nos acercamos más aquí al punto del tema de nuestro estudio en esta tarde, ¿no? Que es el bautismo y el Espíritu Santo. El Espíritu junto a la Trinidad estuvo en actividad desde siempre. No fue ajeno al progreso de la humanidad y al reino de Dios en ningún momento de la historia. Pero cuando llegamos en Hechos, es cuando hay una mayor actividad del Espíritu Santo, o de hecho, digamos, como dicen algunos, es la era del Espíritu Santo. Como he dicho, algunos dicen que no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Y la iglesia vive bajo la dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, ¿no? Cristo es el cabeza, pero la iglesia quien la conduce es el Espíritu Santo. La guía es del Espíritu.
¿no? Entonces, este es el punto. La diferencia entre este periodo de actividad del Espíritu y los otros periodos ya mencionados se encuentra en que Cristo ya había cumplido su obra. Él ya había preparado el camino para la venida del Espíritu Santo. Jesús vino al mundo, fundó su reino, volvió al Padre, para que Dios pudiera enviar el Espíritu para continuar la obra iniciada. Era como si todo estuviera siendo preparado, primeramente, como he dicho, para la venida de Cristo y luego para la venida del Espíritu Santo. Como todo está siendo preparado ahora mismo para la segunda venida de Cristo, para rescatarnos de una vez por siempre. Entonces, ahora había un Salvador que debía ser anunciado, un Cristo que debía ser glorificado. Un Cristo que debía ser glorificado y una salvación que debía hacerse realidad en todos los corazones. Jesús dejó todo listo para las mayores actividades de Dios en la salvación de la humanidad o de los hombres. El día de Pentecostés fue un gran paso dado por Dios hacia la redención del mundo. Con la venida del Espíritu Santo, el reino de Dios entró en el periodo de mayor actividad y mayor prosperidad. Considerado desde un punto de vista, todo lo que se había realizado antes era una preparación para la gloriosa venida del Espíritu Santo. Así que vamos a leer este pasaje, ¿no? Hermano Nelson. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo, como el de un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Atónitos y maravillados se decían: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Vale, gracias. Fijaros aquí, una cosa que a veces pasa desapercibida, es que el milagro de las lenguas aquí no fue el de las lenguas extrañas, ¿ah? Sino de idiomas. ¿Lo habéis fijado, no? Vinieron, se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas y cada uno entendía en su propia lengua. Es decir, les fue dada una capacidad especial en aquel momento de hablar en otros idiomas. Aquí ocurrió el inverso de la Torre de Babel. ¿No? Lo contrario de la Torre de Babel, donde cada uno no se entendía. Aquí lo contrario. Los galileos hablaban en un idioma que ellos no conocían, pero eran perfectamente entendidos por todos que les escuchaban en su propio idioma. Entonces, no es que no creo en lenguas angelicales o lenguas extrañas, ¿no? Que ahí, este es otro tema, llegaremos ahí. Pero en la venida, en el día de Pentecostés, no fue esto que ocurrió. Lo que ocurrió en el Pentecostés fue que cada uno habló por una capacidad o un milagro del Espíritu Santo en aquel momento en lenguas, en otros idiomas, ¿no? Porque había en Jerusalén una fiesta muy grande y había gente de todas las nacionalidades que venían a Jerusalén, que a lo mejor sabían hablar arameo o hebreo, pero que al escuchar el mensaje en su propio idioma, pues ya les ha llamado aún más la atención, ¿verdad? Ahí vemos tres resultados inmediatos
Vamos a ver más sobre eso, pero bueno. 3 resultados inmediatos ahí de la venida del Espíritu Santo. Primero, dones o capacidades, ¿no?, especiales. Y en el momento en que recibieron el Espíritu, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas o idiomas diferentes. He puesto ahí lenguas extrañas, pero lo más correcto sería decir idiomas diferentes. Y la multitud que allí estaba y había venido de diferentes naciones escucharon a ellos y les entendían cada uno en su idioma. También vale la pena señalar que este evento del día de Pentecostés estuvo acompañado de otras manifestaciones del mundo material. Por ejemplo, hubo un estruendo, no hemos leído que hubo un estruendo, como que un ruido, un estruendo, como de muchas aguas o algo así, un estruendo, vamos, no. Lenguas como de fuego, ¿eso qué parece? Algo, no sé. No sé si han visto fuego realmente bajar sobre cada uno, pero algo especial ha pasado. Entonces, otras manifestaciones del mundo material o visibles que la gente pues se quedó maravillada, ¿no? Se dieron cuenta que había alguna cosa diferente allí. Vamos a hablar más sobre los dones, pues adelante, ¿no? Los diferentes dones que hay. Una segunda cosa que podemos ver ahí luego de inmediato, pues ellos ganaron poder. No tenían mucho poder, pero ahora se han llenado de poder, o fueron llenos de poder. Un poder extraordinario proveniente del cielo. No sabían hablar y de golpe no sabían hablar bien su propio idioma porque eran pescadores. Y de golpe, cada uno de ellos ya sabe hablar otros idiomas. A través de la predicación de los apóstoles, al final de Hechos capítulo 2, vemos que casi 3,000 personas se convirtieron ese día. Eso porque solo los hombres son contados. Así que si pensamos que había también muchas mujeres, a lo mejor podemos llegar a 5,000 o más personas. ¿Vale? Entonces, han recibido poder, recibieron poder. Eso es un resultado inmediato del bautismo en el Espíritu Santo, o de la venida del Espíritu Santo sobre uno, de la morada del Espíritu Santo en el creyente. El creyente recibe poder. Pero fijaros, ¿el poder es para qué? Ellos han recibido poder. ¿Y qué hicieron? Predicaron. El poder no es para hacer tonterías. ¿Os habéis dado cuenta? El poder no es para que el otro me vea lo que estoy haciendo. El poder no es para, yo qué sé, las tonterías que vemos por ahí. El poder es para predicar. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, dice Jesús: recibiréis poder al bajar sobre vosotros al venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, seréis mis testigos. El poder para testificar, el poder para compartir, para predicar el Evangelio, la palabra. Ellos han recibido poder, predicaron y la gente se convirtió. Esto es poder. ¿Vale? Lo demás es lo demás. Poder del Espíritu Santo. El propósito principal es este. Y tercero, hubo unión o unidad. El Espíritu Santo estableció la unión entre los creyentes, porque fue en ese día que la iglesia de Jesucristo comenzó a formarse en el mundo, de manera especial como un cuerpo. Hay divergencias entre los teólogos sobre realmente cuándo empezó la iglesia. Si empezó en Mateo 16, cuando dice Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es decir, si empezó realmente con Jesús, o si empezó en Hechos, en la venida del Espíritu Santo.
Pero si nos damos cuenta, independiente de estos detalles, el hecho es que la iglesia realmente se establece aquí, en Hechos, con la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo, mira, quedaos juntos aquí, orad, estar juntos, esperar, hasta que venga el Espíritu. ¿Por qué? Mientras no viene el Espíritu, no sois nada, no sois nadie, no podéis nada. Esperar hasta que venga el Espíritu. Entonces el Espíritu es quien inaugura esta era de la iglesia, ¿no? Y genera por lo tanto esta unidad entre los creyentes, o que debe haber en una iglesia, ¿no? Por eso dice Pablo que somos bautizados en un mismo Espíritu, que el Espíritu produce esta unidad, ¿no? Es la idea aquí de 1 Corintios 12, 2 y 3, ¿no? Al final dice, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos bautizados y un solo cuerpo. Esa es la idea. Bueno. Pues consideremos ahora dos peculiaridades ahí en relación con la acción del Espíritu Santo en los Hechos. Desde el día de Pentecostés hasta el día de la visión de Pedro y su predicación a Cornelio, en el capítulo 11 de Hechos, si no me equivoco, siempre hubo un cierto intervalo entre el tiempo de creer y el tiempo de recibir el Espíritu Santo. No sé si ya habéis notado esto en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 12 al 17. Hermano Nelson. Pero cuando Felipe les anunció el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres creyeron y se bautizaron. También creyó el mismo Simón, quien después de bautizarse acompañaba siempre a Felipe y se asombraba de ver las señales y grandes milagros que éste realizaba. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y al llegar oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces ahí hay un cierto intervalo de tiempo entre creer en Cristo y ser bautizado en las aguas y recibir el Espíritu Santo. Y fijaros que incluso se le recibía cuando los apóstoles imponían las manos, ¿no? Entonces ahí vemos un cierto intervalo de tiempo. Que de alguna forma parece que juega en contra de lo que estábamos enseñando antes, de que el bautismo del Espíritu Santo se da en el momento de la conversión. En este caso aquí de Hechos capítulo 8 parece que no fue así, ¿vale? Porque dice que han creído en Cristo, incluso han sido bautizados, pero el Espíritu Santo no lo recibieron hasta un tiempo después, cuando los apóstoles fueron allí para imponerles las manos y que recibieron, ¿no? Entonces, algunas iglesias, para ser sincero, ¿no? Algunas iglesias pentecostales, la teología pentecostal, y nada en contra, es una forma de teología, ¿vale? Se fija o se basa en esto para decir que el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda bendición, ¿vale? Entonces, este intervalo de estos textos de Hechos entre capítulo 2 y capítulo 11, pues la teología pentecostal se vale de estos textos para enseñar que el bautismo en el Espíritu Santo no se da, puede darse, pero no se da necesariamente en el momento de la conversión de una persona, sino que puede darse, y normalmente se da después, posteriormente, como una segunda bendición, ¿vale?
Y ahí lo que hacen también a menudo, aunque ahí ya tienen menos base bíblica, por así decirlo, es conectar dones carismáticos con el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Dicen que el bautismo entonces sería una segunda bendición y las señales de esta segunda bendición, es decir, de ese bautismo con el Espíritu Santo, son los dones carismáticos, el hablar en lenguas angelicales o lenguas extrañas, mayormente, o las profecías o don de revelación, etc., ¿no? Lo que se conoce como dones carismáticos, ¿vale? Yo diría que, bueno, realmente tienen una base ahí para decir que el Espíritu puede ser una segunda bendición, pero ya no hay muchos textos que conectan los dones carismáticos como señales de este bautismo o de esta segunda bendición, ¿no? Pero yo os diré lo que creo yo. Aquí es otro texto que nos muestra que Pablo también, ¿no? Ananías fue, entró en la casa, puso sobre las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, tal y cual, me ha enviado pues para que recibas el Espíritu Santo. Es decir, tuvo el encuentro con Jesús antes y después ha recibido el Espíritu Santo por imposición de manos de Ananías. Y en este instante se cayeron las escamas de sus ojos y se recobró su vista. Pero en este caso fue bautizado no antes, sino ahora. Es decir, el bautismo en aguas también. Debería haber algo allí en su casa, ¿no? De bañera o algo así. Vale. También es digno de nuestra atención el hecho de que el Espíritu solo vino cuando los discípulos le impusieron las manos, lo que decía ya, ¿no? Sin embargo, a partir del capítulo 10 en adelante, en este mismo libro, el Espíritu Santo comenzó a descender sobre todos sin la imposición de manos de nadie. Parece que tenemos aquí dos periodos distintos en relación con el Espíritu Santo, más particularmente en relación con su venida sobre los creyentes. Los primeros 9 capítulos del libro de los Hechos cubren el primer periodo y el segundo periodo es desde el capítulo 10 en adelante. Entonces, eso es lo que creo yo. Y bueno, no es que creo yo, sino esto es la teología bautista o reformada o no pentecostal, ¿vale? Que quien cree así es quien cree que el bautismo con el Espíritu Santo no es una segunda bendición, no es algo que se recibe después de la conversión, sino es algo que se recibe en el momento de la conversión, ¿vale? Ahí explicamos los primeros 9 capítulos de Hechos, reconociendo que realmente había este intervalo de tiempo, pero que era un periodo de transición. La iglesia estaba empezando, se debería marcar, de hecho, se debería marcar ahí la autoridad de los apóstoles sobre esta iglesia que estaba siendo fundada y estaba empezando, ¿no? Y entonces estaba la iglesia en un periodo de transición y este fue el primer periodo del Espíritu Santo, ¿no? Y empieza un segundo periodo a partir del capítulo 10. Cuando el apóstol Pedro, ante la iglesia en Jerusalén, las maravillas que Dios había hecho mediante la predicación del Evangelio entre los gentiles, dijo que en cierta reunión, eso ya en Hechos capítulo 11, versículo 15, dice que en cierta reunión, cuando apenas comenzaba a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes tal como había caído sobre los mismos apóstoles. Ahí ya fue, es decir, Pedro estaba predicando, y dice Hechos capítulo 11, versículo 15, cuando comencé a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. No había orado, no había impuesto las manos, ni nada. No estaban convertidos ellos, sino que se convirtieron y ya fueron bautizados, es decir, al mismo tiempo. Se convirtieron porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, más bien. Esa es la idea de Hechos capítulo 11. Entonces, parece que a partir de ese periodo
no vemos más este intervalo en ningún momento, en el libro de Hechos y mucho menos en las epístolas, ¿no? Ya no vemos más a nadie orando sobre otras personas, imponiendo las manos para que el otro reciba el Espíritu Santo. Ya no hay más eso en lo que queda de Hechos y también ninguna epístola. Por eso decimos que son dos periodos, ¿no? El primer periodo donde se hacía de esa forma, o se hizo, y un segundo periodo, pues, que ya el Espíritu viene o bautiza, regenerando al creyente, ¿no? Al que cree. Sí, entiendo, claro, me Corintios. Entonces, 1 Corintios 6, 19, y ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que está en vosotros y que ya no sois dueños de vosotros mismos. Pablo habla de esta manera a la iglesia de Corinto, a pesar de las irregularidades de los creyentes de la iglesia de Corinto, es decir, a pesar de su pecado, porque era una iglesia pecadora, por así decirlo. Bueno, todos somos pecadores, pero la iglesia de Corinto era la peor del Nuevo Testamento, ¿no? Así que ahí está el texto, ¿no? Hablando de la división que había en 1 Corintios. Entonces, pero a pesar de esto, el apóstol Pablo escribe a aquellos creyentes diciéndoles que era un templo del Espíritu Santo. Lo curioso es que la peor iglesia es la que se dice que tiene más dones. Eso no es ir en contra de los dones, pero es una cosa curiosa o para estudiar más. Tenían tanto, pero a la vez eran los peores. No es que no eran creyentes, es que no sabían lidiar muy bien con las cosas. Pablo escribe a ellos como creyentes, como gente que tenía el Espíritu Santo, porque dice: el Espíritu Santo habita en vosotros, sois templos del Espíritu, acordaos de eso. Pero estaban pecando, vamos. Había un desorden, había una inmoralidad. Entonces, fijaros, no era que no eran creyentes, y no era que el Espíritu Santo no habitaba en ellos, y no era que no tenían dones, y no era que no eran bautizados en el Espíritu, no era que no eran creyentes, no. Es simplemente que pecaban más y daban menos apertura, por así decirlo, de alguna forma, al Espíritu Santo. Entonces, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo escribe a aquellos creyentes diciéndoles que ellos eran un templo del Espíritu Santo y por lo tanto estaban bautizados en el Espíritu Santo, porque el hecho de que el Espíritu Santo habite es porque uno fue bautizado. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Se ve que llegaremos más allá adelante, ¿no? No es solo recibir el Espíritu y tener el Espíritu, ser bautizado, sino que es constantemente seguir llenándose. Eso es lo que dijo Pablo: llenaos del Espíritu. Lee ese texto también, sí, hermano Nelson, por favor. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, este es el primer texto que voy a mencionar aquí. Hay otros dos, ¿no? Hay pasajes interesantes sobre este tema que estamos hablando, ¿no? De que lo que parece, y es lo que creemos en nuestra, viene en nuestra confesión de fe, y es la teología de las iglesias bautistas en general, no solo bautistas, sino que reformadas, congregacionales, como os dije, ¿no?
ya no vemos más esta cuestión como antes ni en este primer periodo de Hechos, ¿no? De que como el Espíritu viniera en un segundo momento. En las epístolas siempre, y fijaros que Pablo recibió al que parece un segundo momento, pero Pablo escribe las cartas como si fuera una cosa sola: la conversión y el tener el Espíritu. Habéis recibido el Espíritu de hijos adoptivos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio a nuestro mismo espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía. Él testifica dentro de nosotros. Es el sello y la garantía. Como si la conversión fuera y el bautismo en el Espíritu fuera una cosa sola. Uno, en ese segundo periodo, ya uno no puede convertirse sin la acción del Espíritu, es decir, sin el bautismo del Espíritu Santo. Esta es más o menos la idea. Y otros dos pasajes que podemos ver sobre eso mismo, dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y otro pasaje: los que habéis creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Porque habéis creído, fuisteis sellados, y Él es tu garantía. Es como el dicho de que Él habite, de que Él more en ti. Esta es la garantía, ¿no? Este es el bautismo. Estos tres pasajes ahí establecen claramente que el Espíritu Santo habita en el creyente a pesar de los muchos pecados que pueda haber en su vida. Vale la pena señalar, sin embargo, que estas irregularidades o estos pecados son compatibles con la vida de una persona en la que habita el Espíritu de Dios. Es decir, cuando decimos que el Espíritu Santo sigue habitando incluso en los creyentes de Corintios que eran pecadores, no estamos excusando sus pecados. Estaban equivocados y deberían ser tratados igual que cualquier creyente a día de hoy. Simplemente estamos diciendo que esto no significa que el Espíritu Santo salga, si es que ya está. ¿Por qué? Ya no es como el Antiguo Testamento, que vino sobre Saúl, pero como Saúl pecó, pues salió de él y fue a la vida. Entonces es una verdad muy importante que quien cree en Jesús y lo recibe, también recibe el Espíritu Santo, es decir, es bautizado por el Espíritu. La condición esencial para recibir el Espíritu Santo es ser un verdadero creyente en Jesucristo. Y el que verdaderamente cree y es salvo, en este mismo momento recibe o es bautizado por el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir quienes creyeran en él. Recibir el Espíritu es la expresión del bautismo. Cuando viene el Espíritu, los apóstoles lo reciben. Recibiréis poder al descer sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, la expresión recibir el Espíritu, es la expresión del bautismo en el Espíritu. Y Jesús está aquí diciendo que aquel primer periodo fue un periodo de transición para explicar lo que creemos, ¿no? La norma es más bien esta. Los que creen van a recibir el Espíritu, ¿no? Y no por la imposición de manos de nadie, sino que el Espíritu vendrá porque creyeron. Ahí cuando dice que aún no se había hecho presente lo que era el Espíritu Santo, se entiende un poco más cuando Juan el Bautista bautizaba solamente el bautismo del arrepentimiento y algunos se bautizaron después para recibir el Espíritu cuando ya creyeron, porque en Hechos 2 creo que por ahí... Aquí el Espíritu en efecto no se había hecho presente todavía. Todavía no había sido glorificado el Señor, todavía no se había ido. Porque el Espíritu vendría después que fuera Jesús. Esto es lo que significa.
Por eso lo que Juan bautizaba todavía estaban solo aquí, no recibían el Espíritu, se tenían que bautizar luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. Arrepentimiento. No recibían el Espíritu en ese momento, era diferente. Sí, sí. Vale. Ahora, hay una gran diferencia entre recibir el Espíritu o ser bautizado en el Espíritu Santo cuando se cree y ser lleno del Espíritu. ¿Vale? Estamos diciendo que ser bautizado por el Espíritu Santo es una cosa y ser lleno del Espíritu Santo es otra. También la teología pentecostal, y me refiero aquí a la teología pentecostal porque algunos de vosotros habéis venido de ahí, y también para ver cierta claridad, no es en plan de contienda, para nada, es simplemente en plan de intentar explicar, ¿no?, las diferentes teologías y cómo los pentecostales hablan bastante sobre el Espíritu, lo que nosotros deberíamos hacerlo más también. Bueno, lo que quiero decir es que se confunde a veces también la teología pentecostal ahí, o no la teología pentecostal se confunde, sino los hermanos en general que siguen esta teología, ¿no? A veces piensan que el bautismo es ser lleno. ¿Me explico? ¿Por qué? A ver, en dado momento uno puede tener una experiencia con Dios especial, por así decirlo, o en dado momento de su vida, pues estar más lleno. Y si no pudiera ser así, la Biblia no nos enseñaría llenados del Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber momentos en nuestras vidas pues que no estemos tan llenos y deberíamos estar. Y de momento pues empezamos a hacer cosas como orar, como buscar más al Señor, como leer la palabra, y el Espíritu Santo nos va llenando y nos quedamos, vamos, incendiados, con fuego, con poder. No es que esta persona fue bautizada con el Espíritu, es que esa persona se abrió para ser llena del Espíritu. Ya estaba bautizada desde antes en el Espíritu. Eso es lo que pensamos, ¿no? Eso es lo que creemos. Entonces, una cosa es el bautismo, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Vale, y aquí vamos terminando, ¿no? Porque voy a hablar más de eso la semana que viene. Lo de la llanura del Espíritu, vamos a hablar más la semana que viene, ¿no? Pero, en plan simplemente de comentar algo sobre esto, pienso que es llenarse del Espíritu Santo, es dejarse influenciar continuamente por el Espíritu Santo, más y más, entregándose por completo y continuamente a Él, ¿no? Al Espíritu, a su guía. Pero así como nos enseña que debemos llenarnos del Espíritu Santo, también se nos advierte: no apaguéis al Espíritu. Pues por eso hay muchas inconstancias en la vida de un creyente, a lo mejor. Por un lado está la advertencia de no dejar que el Espíritu se apague, y aquí no significa que va a salir de nosotros, sino que vamos a tener su influencia disminuida. Igual se nos advierte aquí: nos llenemos del Espíritu Santo. Por eso podemos toparnos con creyentes que están apagaditos, casi no tiene fuego, osadía casi ninguno, están ahí apáticos. No es que se sale el espíritu, sino que está Casi duda uno si es creyente mismo o no. Pero como no podemos afirmar nada, Solo Dios lo sabe. porque solo Dios lo sabe, y vemos otros que, vamos, están saltando, y casi que si estás muy cerca, pues
te quemas también, porque está lleno, ¿no? Porque está lleno. Entonces ahora, lo importante es cómo está nuestra vida, ¿no? Cómo anda el Espíritu con nosotros. Estamos como en un camino de que el Espíritu se va apagando, o en un camino de que el Espíritu nos está llenando. ¿Me entendéis? Vamos a hablar más de eso la semana que viene. Opa, para acá. Y aquí terminamos. Hermano Nelson. Conclusión. Hicimos un breve recorrido destacando la actuación del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras. El momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos también el Espíritu Santo, somos bautizados y sellados en Él. Sin embargo, hay un paso más por dar y es el de entregarnos cada día más y más a la guía del Espíritu Santo hasta estar completamente llenos de Él. Este éxito es a veces lento, pero también puede ser instantáneo. En cualquier caso, de tal o cual manera, el deber del creyente es entregarse al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios en este mundo y serle fiel hasta la muerte. Muchas gracias por tu ayuda. Estaba un poco cansado y con la voz un poco seca. ¿Alguna pregunta? Contristado es lo mismo que acabas de decir. Apagado y contristado. Apagado, contristado, Va por el mismo camino. ¿verdad? Algo así, ¿no? Sí. Sí, porque se entristece, ¿no? Cuando pecamos. Cuando pecamos, pues, su influencia se baja, ¿no? Es la idea de apagarse. Es como una chimenea, está muy encendida o casi apagando. Si está casi apagando, hay que poner más leña. Venga, preguntar ahora o callaos para siempre sobre ese tema. No es broma. Cuando se está más lleno del Espíritu se ven más los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos, no exactamente los dones. Los frutos del Espíritu. Así es. Eso es lo que yo quería compartir, que cuando mencionaba el ejemplo de la iglesia de Corinto, es que parece que los creyentes nos obsesionamos un poco con que el tema de que el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas y nos llena, van a suceder cosas espectaculares, la gente se va a caer, y lo que verdaderamente es como ha dicho Cícero, Dios nos da esos dones para predicar, para extender su reino aquí en la tierra. Pero en realidad lo que Dios pide de nosotros no son esos dones, sino los frutos del Espíritu que producen esos dones. Es como la parábola que compartió Cícero de los talentos. ¿Qué le pedía a aquellos que le dio los talentos? No los talentos, los intereses, el fruto de lo que se produce. Y verdaderamente es que es así. Dios nos da ese don, pero para recibir los frutos. Por eso es por lo que él decía, y es verdadero. Qué sorprendente la iglesia de Corinto, una iglesia con tantos dones, pero ¿qué le faltaba? Los frutos del Espíritu. ¿Lo explicaba muy bien? Yo sin vergüenza. Sí. Poquillo. El Espíritu Santo entonces que es la diferencia, ¿no? De estar lleno o cuando se bautiza. Cuando se bautiza se refiere sobre las aguas, ¿no? Hay el bautismo en las aguas, que es el cumplimiento del mandamiento, Sí. donde testificamos de nuestra fe en Cristo delante de la sociedad, ¿vale? Por eso es un testimonio público de nuestra fe, de que realmente hemos sido nacidos de nuevos, ¿no? El bautismo con el Espíritu Santo, nosotros creemos como iglesia, viene en la confesión de fe. El bautismo en el Espíritu Santo viene antes, en el momento de la conversión. Cuando uno dice verdaderamente, de todo corazón,
yo me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo, y por lo tanto se convierte esta persona a Jesús para ser un discípulo suyo, en este mismo momento es el Espíritu que está haciendo esta obra, porque la regeneración, el nacer de nuevo, es una obra del Espíritu, como hemos visto la otra vez, ¿no? En este mismo momento, el Espíritu Santo viene sobre esta persona y le bautiza, es decir, entra en él, viene a morar en él, en este creyente. El bautismo en las aguas viene después, como un testimonio de que esto ha ocurrido. Una confirmación. Un testimonio, confirmación, pero es el testimonio público de esta fe. Ahí es el... ¿Has entendido? Sí. Cuando hiciste una relación entre la Torre de Babel y el día de Pentecostés, que hablaron en varios idiomas, yo me quedé pensando en que el tema de la Torre de Babel el propósito era confundir las lenguas para que la gente no siga queriendo intentar llegar al cielo. Había un propósito. Sí, sí, claro. En el libro de los Hechos, cuando las lenguas que hablaron, ¿cuál era el propósito específico? Para darle el don ese de interpretar las lenguas en ese momento. Tal vez como porque dice, A ver, es como una señal. tú ya lo has dicho. El propósito aquel era dividir. El propósito este es unir. Somos bautizados en un mismo espíritu. Tener poder. Todos entienden la palabra. El espíritu une. Vale. Todos han entendido su idioma, el mensaje. Todos han sido bautizados en el mismo espíritu. Hablaban varias lenguas Y- y entendían el mismo mensaje. Exacto. Porque decían hablar en varias lenguas. Y ahí se unieron. Y ahí se conectaron en una misma iglesia. Que recibieran poder. Entonces, Y acercó muchas personas a Dios, lo que lo otro fue que se fueron cada uno a un lado. exactamente. Lo otro esparció a la gente. Una misma iglesia, La idea era unirles. Y en el mismo espíritu. y si fueron lejos de Dios, era acercarles a Dios. En fin, todo lo contrario. Obviamente, el bautismo con el Espíritu Santo tiene otros propósitos, como dones, darnos poder, capacidad, osadía para predicar, pero de la unidad está ahí. De la unidad está ahí. Pues la iglesia tiene que vivir en unidad. Tenemos que hablar el mismo lenguaje del Espíritu. Por eso en Hechos dice, estaban todos. Pues nada, nos ponemos en pie para terminar. Luis, ¿puedes pasar aquí y orar? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que pudimos estar aquí hoy y poder aprender de ti, Señor, y tratar, Señor, de tener más clara la base de fe, Señor, de nuestras confesiones, Señor, de nuestra fe en ti. Te pedimos, Señor, que siempre podamos aprender cada día más de ti, Señor, y que esté nuestros corazones dispuestos para ello, Señor, y que tu Espíritu Santo también en nosotros actúe, dándonos, Señor, esa luz Señor, de tu palabra, esa luz del entendimiento, Señor, para poder recibirla, Señor. Pedimos que sigas usando a nuestro pastor, Señor, para bendecirnos y para aprender más de ti, Señor, y conocerte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí tenía agua. Ahí tenía agua, Luis. El otro día me mató. Se ha terminado mi agua.